empezar a grabar también la clase. La dinámica es la misma, entonces vamos mostrando una presentación. La idea, chiquillos, es que ustedes vayan participando, que vamos comentando y que también vayan realizando las actividades. Ahí acaba de entrar alguien más. Eh, no sé quién es. Tiene un nombre medio raro. Ahí salió. Se salió. Entonces la idea es que... ¿Quién es? ¿Quién es Lish Gestalt? Ah, perdón, soy el profesor Hernán, que me metí en el computador y se cambió. Perdón. Ya. Me era conocido, me Ya. era conocido. Mira ese nombre del profesor. Lynch. Lynch. Ya, así que eso, chiquillos, la dinámica va a ser la misma. La idea es que vayan participando. Y bueno, la semana pasada, recuerden que no tuvimos clase porque el lunes fue feriado. Y la próxima semana, y esto también se los voy a comunicar después con, a lo mejor su profesor también se los va a decir, tampoco vamos a tener probablemente porque hay un cambio de actividad en el liceo. Ya, así que hoy día les voy a dejar una actividad del libro. Y ahí ojalá que me la vayan mandando, me vayan haciendo el reporte de lo que ustedes vayan haciendo en la semana. Por lo general siempre son casi los mismos estudiantes los que se meten, no sé qué estará pasando con el resto de sus compañeros, pero sé que en casi todas las clases también no son más de 8 o 9 personas, entonces ahí tenemos que tratar de ver cómo lo hacemos con el resto. Pero también acuérdense que estas clases están siendo subidas al canal de YouTube, así que por ahí vamos también tratando de ponerlo al día con el resto. Así que voy a empezar a compartir pantalla. ¿Se ve? ¿Se ve ahí? ¿Se ve o no? Sí, Sí, profe. Ya, gracias. Chiquillos, vamos a contextualizar porque recuerden que no nos veíamos hace 2 semanas. Como marco temporal, estamos viendo el siglo XIX. Estamos viendo el siglo XIX y estamos viendo principalmente conceptos o hechos que están sucediendo en Europa en el siglo XIX. Recuerden que el siglo XIX va entre 1800 y 1899. Son esos 100 años más o menos los que le corresponde ver a primero medio. Y vamos a ver ahora hasta esta clase más o menos estos conceptos y lo que pasa en Europa. Y ya para la siguiente nos vamos a meter qué es lo que pasa en Chile en el siglo XIX. Entonces, la idea es que ustedes vayan tratando de relacionar las cosas porque mucho de esto que estamos viendo ahora y que vimos las clases anteriores, posteriormente se replica en Chile con un desfase de algunos años, porque recuerden que estas son épocas en donde no existe el internet, no existe la televisión, por lo tanto, la forma que tenían de viajar las ideas era a través de los periódicos, de los libros, y esos tenían que transportarse en barco. Entonces se demoraban un poco en llegar las nuevas ideas, las nuevas tendencias que habían en Europa, se demoraban un poco en llegar a Sudamérica. ¿Alguien se acuerda de lo que estuvimos hablando en las clases anteriores? ¿Alguno de ustedes, chiquillos, que me pueda decir? José o María José o Noelia, los que entran siempre. ¿Alguien se acuerda de lo que vimos en las clases anteriores? ¿O no? ¿O sí? José, ¿se acuerda de algo? No, más o menos. ¿Más o menos? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea de qué estuvimos hablando? Yo me acordaba que le pregunté sobre los impuestos, ¿no? Sí, usted me habló sobre los impuestos porque estuvimos hablando de el liberalismo económico. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando del liberalismo? Sí. Entonces, claro, por ahí tú sacaste el tema de la economía y de cómo se podía hacer, ¿no es cierto?, para tener una empresa, para poder generar y pagar impuestos. También parece, me preguntaste también por un tema de traer importaciones desde China, creo. Claro, sí, me acuerdo. Ya, pues y eso tenía que ver con la idea del liberalismo y de libertad económica. Y
Después también hablamos sobre una clase social importante. ¿Se acuerdan cuál era la clase social del siglo XIX? Empezaba con B de burro. ¿No? Se llamaba la burguesía. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de la burguesía? De que la burguesía era una clase de los comerciantes, que de los banqueros, de los industriales. Cuando uno era, siempre, me acuerdo que dijo algo de que los presidentes, el presidente Piñera no nació con toda la, no me Sí, acuerdo. sí, por ahí que No había nacido con toda la plata del mundo. exacto, porque Sebastián Piñera también se puede, muy bien, José, Sebastián Piñera también se puede considerar como un burgués. ¿Por qué? Porque él fue haciendo su fortuna por medio de los negocios que él iba haciendo. Entonces yo les dije que la burguesía tenía la característica de que los primeros burgueses de una familia no nacían en una cuna de oro, sino que estos burgueses se van como creando a través del tiempo. Entonces eso es muy importante. Eso es lo que ustedes tienen que entender más o menos, de eso es lo que vimos en las clases anteriores. Y hoy día, chiquillos, el objetivo de esta clase va a ser comprender las características de una nación a través del Estado y del nacionalismo. ¿Y cómo lo vamos a ir desarrollando esto? Bueno, a través de imágenes, de ideas, y también después les voy a dejar una actividad del libro, ya que donde ustedes van a tener que analizar algunos documentos. ¿Ya? Eso es súper importante. Así que vamos a partir con la clase de hoy día entonces. Chiquillo, algo, y no se les tiene que olvidar esta idea de nación, porque la nación es un concepto que nos va a acompañar siempre y que también aparece muy relacionado con la PSU, y también esta idea de nación, de nacionalismo, de Estado, se retoman en cuarto medio. Y cuando ustedes tengan que dar la prueba para entrar a la universidad, que tal vez tenga otro nombre, ya no sea la PSU, se les toma mucho en cuenta este concepto, que es el concepto de nación. ¿Dónde viene? ¿Quién puede silenciar tu micrófono para no hacerlo yo, que está escuchando música? José. José, eres tú. José, parece. Ahí sí, Hay ahí un sí. poco de silencio. Ya. Ponga atención, Sí. José. Después escucha sus trap ahí para concentrarse. Ya, chiquillos, entonces, concepto de nación se da principalmente gracias a la Revolución Francesa. ¿Y a qué es lo que hace referencia? Una nación es un conjunto de personas, ya que están ligadas entre sí. Por ejemplo, casi siempre cuando el presidente habla o los ministros se refieren a la nación como al conjunto de todos los chilenos, ¿ya? Y es un conjunto de todos los chilenos que en teoría tienen un contrato que se materializa por medio del Estado. El Estado es como lo que le da forma y le da una especie de orden a la nación. Y la nación es el conjunto de todos nosotros, todos los chilenos formamos una nación. Y esta nación se ordena, esta nación tiene de alguna forma una organización clara a través de un Estado. Entonces la nación somos todos, todas las personas que viven en un país son parte de una nación. Eso es muy importante. Entonces, como les decía, este contrato que tenemos nosotros en el inconsciente se cumple por medio del Estado. El Estado es el que a nosotros nos permite decir que tenemos deberes y derechos dentro de una nación. Si hay una nación, casi por regla general, tiene que haber un Estado. Y si hay un Estado, también tiene que haber una nación. Entonces son dos conceptos que van muy de la mano, el de nación y el de Estado. La nación entonces está vinculada a un conjunto de personas. Y el Estado es un término un poco más como jurídico, que tiene que ver con el orden que tiene esta nación, cómo se ordena, cada cuánto se elige presidente, dónde están escritas las leyes, dónde están escritos los deberes y los derechos. Esas son las diferencias entre una nación y un Estado.
Y dentro de la nación y del Estado aparece el tercer concepto que vamos a ver esta clase, que es el concepto de nacionalismo. Entonces son tres conceptos. En esta clase son centrales estos tres conceptos, que es nación, Estado y nacionalismo, que son tres cosas que van de la mano, pero que no es lo mismo. Y cuando yo les explique el nacionalismo, a lo mejor les va a quedar mucho más claro. Por ejemplo, el nacionalismo se vincula con un sentimiento. ¿Qué es nacionalismo? Por ejemplo, cuando alguno de ustedes, no sé si son muy futboleros los que están en la clase, pero es nacionalismo a lo mejor cuando nosotros vemos que Arturo Vidal juega en el Barcelona y le va bien, y nosotros sentimos como un orgullo que a Arturo Vidal le vaya bien. Eso es un sentimiento de nacionalismo, porque a pesar de que nosotros no tengamos nada que ver con Arturo Vidal, solo por el hecho de saber que él es chileno, nosotros tenemos un sentimiento que nos une a él, que no es muy fácil de explicar porque todas las personas sienten y tienen como ideas distintas, pero eso es el nacionalismo. O es nacionalismo también cuando, no sé, la selección juega en un mundial y vemos que todos como que cantan el himno con mucha pasión. Eso también es nacionalismo. Es como un sentimiento que no se puede explicar mucho y que por lo general comparten aquellas personas que viven en un mismo territorio. Ahora, no todas las personas tienen el mismo grado de nacionalismo. Puede ser a lo mejor que la María José le dé lo mismo cuando juega, no sé, Alexis Sánchez o Arturo Vidal. Puede que a ella le dé lo mismo, pero a lo mejor puede que al José le importe mucho más y siente como mayor orgullo. Entonces, esas son las diferencias entre el nacionalismo que tiene que ver con un sentimiento. O se puede dar también, no sé, si a alguno de ustedes les gusta algún cantante chileno y ven que a este cantante chileno le va bien en el extranjero, también eso es nacionalismo, porque a ti te gusta o quieres que le vaya bien solamente por el hecho de ser chileno. Eso es nacionalismo, tiene que ver con un sentimiento de unidad, un sentimiento incluso de orgullo, un sentimiento de querer decir y saber que aquello con lo que tú compartes con esa persona es mejor que otro. Alguien escribió en el chat que no puedo ver las dos pantallas al mismo tiempo. ¿Quién escribió en el chat? Ah, disculpado, estimado. Lo disculpo, señor Chamorro. Entonces, eso con el nacionalismo ya es un sentimiento. Y el nacionalismo, chiquillos, se ha ocupado para muchas cosas a lo largo de la historia. Un ejemplo muy cercano y muy emblemático de nacionalismo es, por ejemplo, los nazis en la Alemania de Hitler. Hitler, en su discurso, era extremadamente nacionalista. ¿Y por qué era nacionalista? Porque Hitler creía que los nazis o los alemanes en general eran superiores a las razas y las culturas de otros países. Bueno, esta materia nosotros todavía no la vemos, probablemente la vamos a ver, bueno, yo no sé si voy a estar con ustedes el próximo año de profe, pero la Segunda Guerra Mundial se ve en segundo medio. Entonces ahí ustedes se van a dar cuenta que este nacionalismo que surge en el siglo XIX va a afectar a todo el siglo XX y el máximo ejemplo de mal uso, de cuando se usó muy mal el nacionalismo, es con la Alemania nazi de Hitler. Ya recuerden que él lo que quería era que su raza, que la raza aria, la raza alemana, tratara de dominar la gran parte de Europa y esa dominación traía consigo el eliminar a otro tipo de raza y de personas, por ejemplo, los judíos, los gitanos, incluso a las personas de raza negra se les persiguió, a los comunistas y a los homosexuales. Ellos querían y creían formar una raza perfecta, que su raza era la mejor del mundo. Entonces ahí, ¿por qué decimos que es nacionalismo? Porque ellos, ese sentimiento que decíamos recién, que es el nacionalismo, se lo tomaron como de tratar de exaltar, de creerse ellos los mejores del planeta. Eso es súper importante, ya que lo comprendamos. La idea del nacionalismo. Entonces, el nacionalismo
desde que surgió y desde este surgimiento en el siglo XIX, ha servido para cosas buenas y para cosas malas. Por ejemplo, ha servido para dividir países. Bélgica y Holanda antes eran parte de un mismo país, pero gracias al nacionalismo ellos logran dividirse. ¿Por qué? Porque las personas que tienen una cultura dicen que se van a ir a un país distinto o iban a formar un estado distinto. Entonces Bélgica y Holanda se separan. También pasa lo mismo con Grecia y con el Imperio Otomano, que gracias a este sentimiento de nacionalismo, de unidad, los griegos se logran separar del Imperio Otomano. Y también sirve para unir un país o unir estados dentro de un territorio. El ejemplo más importante son Italia y Alemania. Italia, chiquillos, para antes del siglo XIX no existía como país. Si bien existían las personas que vivían en ese territorio, pero cada estado y cada ciudad importante tenía como su propio gobierno. Estaba el reino de Nápoles, estaba el reino de Florencia, estaba el reino de Milán, estaba Roma, por supuesto, estaba Venecia, estaba Turín. Había muchas ciudades importantes, pero no eran un solo país. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Tenemos que tratar de formarnos como un Estado-nación. ¿Y cómo nos podemos formar como un Estado-nación? A través de un sentimiento de nacionalismo. ¿Y en qué se basó ese nacionalismo? Principalmente en la cultura romana, del Imperio Romano, y en que tenían un idioma que los unía a todos. Entonces, Italia se logró juntar y logró nacer como país gracias al nacionalismo. ¿Por qué? Porque ellos, todas estas ciudades importantes, hicieron como un tratado para poder unirse y crear un solo país que fuera mucho más fuerte, que tuviera un ejército más grande y que tuviera mayores riquezas. Entonces, a través del nacionalismo, logran unirse. Y lo mismo pasa con Alemania, ¿ya? Los pueblos germanos también se unen y logran tener un solo país en el siglo XIX. Es decir, estamos hablando de 200 años atrás. Ahí se pueden ver, por ejemplo, un mapa. Este mapa es de Italia. Si se fijan, la forma de Italia que tiene es como una bota, por eso a Italia se le dice la bota, porque todo esto que está desde donde empieza con café arriba hasta donde termina también en café, parece una bota. No vamos a decir que es idénticamente una bota, pero lo parece. Y ahí hay varias ciudades importantes: Nápoles, Roma, Florencia, Turín, también Sicilia, Palermo, y así varias ciudades que en esta época, en 1860, se unen. Todas estas se unen hace más de 150 años atrás. Así que eso es muy importante que quede claro. Y aquí está lo que yo les comentaba de Hitler, ¿ya? Uno de los problemas del concepto de nacionalismo, que surgió para algo positivo, ¿cierto? Para formar países o para independizar algunos países, se transformó, sobre todo durante el siglo XX, en una justificación para expandir la dominación. Sobre todo para el caso de Alemania, ya para ellos el nacionalismo, el creer que su raza, su cultura era superior al resto, funcionó como una justificación para tapar las ambiciones personales que puede haber tenido una persona como Hitler. Si ustedes en YouTube o por ahí leen o escuchan un discurso de Hitler, se van a dar cuenta que el tema de la raza, de la nación, el tema de su cultura, siempre son parte de lo que él dice. Y además es muy convincente a la hora de hablar. No sé si alguno de ustedes ha podido escuchar a Hitler, pero era un tipo que tenía mucho carisma a la hora de hablar y fue capaz de convencer a 30 millones de alemanes para que lo siguieran. Entonces, por eso el concepto de nacionalismo fue tan importante para la Alemania nazi de Hitler. Y ahí es interesante que nosotros vamos haciendo una especie de comparación y también una mirada al pasado para problematizar nuestro presente. Quizás nosotros los chilenos también a veces somos un poco nacionalistas cuando nos creemos superiores a lo mejor a los peruanos o a los bolivianos. Y también nacionalista se les
caricaturiza o se dice muchas veces que los argentinos son un poco nacionalistas, que tratan como de llevar al máximo sus características, que tratan ellos mismos también de poder exaltar todo lo que es argentino. A veces se tiende a decir que los argentinos son como muy nacionalistas, pero nosotros los chilenos también lo somos, sobre todo cuando a veces nos relacionamos con los países vecinos, nos creemos superiores al país vecino. Y eso también a veces es una consecuencia del nacionalismo. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Vamos bien hasta el momento? ¿Algo que decir? ¿Estoy hablando muy rápido o está quedando claro? A mí me quedó claro, profe. Ya, Cote. Entonces, recuerden, nación, hablamos primero de la nación, que eran un conjunto de personas. Después dijimos que este conjunto de personas se ordenaba, este conjunto de personas se ordena a través de... ¿Quién es Deltax a todo esto? ¿Quién es Deltax? Que no sé quién es, como no aparece su nombre. Para que Yo me... es que puse la cuenta de Google equivocada, perdón. Ya, pero ¿quién es yo? ¿Quién es? Marco, Ah, Marco, ya. Ya, buena. Sí, está bien, solo que no sabía quién era. Ya, entonces, chiquillos, eso es lo que hemos estado hablando. Nación, Estado y nacionalismo. Son tres conceptos que van siempre bien unidos, pero que no necesariamente son lo mismo. Y de hecho, no lo son. Por ejemplo, también pasa con el nacionalismo. No sé si ustedes han escuchado, pero el nacionalismo también sirve para demandas de autonomía, como de independencia. Por ejemplo, podríamos decir que es una especie de nacionalismo, pero con la nación mapuche, el que los muchos mapuches de la zona sur y centro de Chile buscan que ellos sean reconocidos como un estado y una nación independiente. Ya eso también lo podemos relacionar con el presente. Hay muchos mapuches que buscan esa reivindicación y querer ser reconocidos como una nación o como un pueblo con derechos y con costumbres distintas a la del resto de los chilenos. Eso también es una suerte de nacionalismo. Entonces, chiquillos, dijimos que en Europa ayudó a la unificación de algunos estados y en América Latina también el nacionalismo fue importante porque recuerden que si estamos hablando de la época de 1830, 1840, el nacionalismo contribuye mucho a que todo Perú, Venezuela, Bolivia, Argentina, Uruguay, etcétera, logren independizarse de España. Entonces, gracias al nacionalismo también, todos estos países de América Latina se independizan de España. ¿Por qué? Porque cada uno dice que tienen costumbres y culturas muy distintas a la que hay en Europa y a la que hay en España. Entonces dicen, no podemos seguir estando bajo el gobierno de alguien que no es de nuestra misma cultura, que no tiene nuestras mismas costumbres y que ni siquiera nos conoce. Entonces el nacionalismo también ayudó a los países de acá, de este lado del continente, a querer separarse y a formar estados nacionales. Y esto se hace también, chiquillos, a través de las ideas liberales, de algunas ideas súper importantes. Por ejemplo, las ideas de libertad, las ideas de igualdad, de soberanía, y todo eso va de la mano con una pertenencia a la nación. Recuerden que el liberalismo también está muy presente en estos conceptos de nación. De hecho, si no hubiera existido, si no es por el liberalismo, este concepto de nación, de soberanía y de rechazo a los reyes extranjeros, no hubiéramos tenido ni nacionalismo ni tampoco independencias. Eso es muy importante y lo tenemos que saber. La libertad, la igualdad, también están presentes dentro de la nación y de los estados. Si no hubieran existido estas ideas en Europa, probablemente nosotros no seríamos lo que somos ahora, ni siquiera seríamos algo parecido, tal vez
seguiríamos a lo mejor siendo parte de alguna monarquía, tendríamos que estar obligados a seguir a un rey y a lo que ese rey quisiera decidir con nosotros, eh, o a lo mejor viviríamos en una dictadura, o tal vez, si somos todavía más radicales a la hora de pensar, probablemente si es que Hitler hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial, tal vez viviríamos en una dictadura del Partido eh, Nacional Socialista Alemán. Y tal vez seríamos alemanes, medio rubiecitos, y viviríamos con un control total del Estado. No sabemos lo que no hubiera pasado si es que estas ideas liberales no hubieran llegado hasta acá. Eso es como especular un poco. Pero es muy importante también. Aquí, chiquillos, y por eso lo tenemos que relacionar con lo de las clases anteriores, se relaciona mucho esta idea de Estado y de nación como algo nuevo, como algo que surge en el siglo XIX, con la importancia de la burguesía, ¿ya? Que estuvimos diciendo, recuerden las clases anteriores, que la burguesía es la clase política y económica más importante del siglo XIX. ¿Por qué? Porque es la burguesía la que por medio de sus negocios industriales también se relaciona mucho con Europa, pero son también ellos los que buscan acceder a los cargos políticos. ¿Por qué? Porque si acceden a los cargos políticos, estos burgueses que tienen muchos negocios pueden también favorecer sus intereses como clase y sus intereses personales. Entonces, los burgueses, recuerden que primero se dedicaron a los negocios, pero posteriormente los burgueses son los que se dedican a la política. ¿Y qué es lo que hacen estos burgueses? Tratan de, a través y por medio de tener un Estado, de tener una nación, darle dinero a los ejércitos, también a sus jefes de gobierno. ¿Por qué? Porque a través de eso ellos le dan fuerza a los estados y a las naciones. Eso es muy importante. ¿Qué es lo que pasa en América, chiquillos? ¿Qué es lo que pasa en esta época? Es que hay nuevos estados independientes en América, que también tuvieron grandes problemas al momento de conformarse como estados nacionales. ¿Cuáles son las principales características? Y esto también lo vamos a ver en la próxima clase. Hubo mucha disputa en América luego de que se transformaron en Estado-nación, en de qué forma íbamos a organizarnos. Luego de la independencia con España, muchos de los chilenos se empezaron a preguntar, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Vamos a tener nuevos reyes? ¿Vamos a empezar a elegir presidente? ¿O vamos a hacer solamente un Estado? ¿O vamos a tener estados federales, como por ejemplo lo es Estados Unidos, México, Argentina, que ellos tienen estados que son relativamente independientes de un centro? No sé si ustedes han visto a lo mejor en las noticias o en alguna película que en Estados Unidos, no sé, pues a lo mejor el estado de California es muy distinto al estado de Florida, tiene incluso otras leyes. De hecho, hay en algunos estados de Gringolandia, de Estados Unidos, que existe la pena de muerte y hay en otros estados que no existe la pena de muerte. Hay en algunos estados que se permiten ciertas cosas y en otros estados que se prohíben. Y eso pasa porque esos países son países federales, es decir, tienen estados federales que son distintos entre sí. Pero en el caso de Chile no es así. En el caso de Chile las leyes y la organización política y económica son centralistas. Acá en Chile tenemos una capital y allá en la capital está todo lo que más o menos lo más importante. Pero en países como México, como Estados Unidos o como Argentina no pasa así. Tienen gobernaciones provinciales, federales, que son independientes de un estado. Aún así en esos países existe presidente, pero ese presidente no tiene tantas atribuciones como lo tiene aquí en Chile. Acá en Chile pasa algo y el presidente Piñera es el que decide todo, de todos los lugares del país. En cambio, en los países que tienen Estado federal, son muchas veces los gobernadores regionales los que tienen incluso mayor poder que el mismo presidente.
Ya eso es muy importante que lo entiendan. Y Chile nunca se transformó en un estado central, o sea, en un estado federal, perdón, principalmente porque no es tan grande. Ya uno puede recorrer eh, el país e ir de un lugar a otro en menos de un día en avión. Ya son un par de horas que uno se recorre desde Santiago hasta Arica y desde Santiago hasta Punta Arenas. No es mucho el tiempo que gasta en avión, pero si uno se va a las distancias que hay en Estados Unidos, por ejemplo, es muy grande el país para poder tener una organización central. Por lo mismo, allá las provincias y estas suertes de capitales que tienen cada ciertos estados, encuentran ahí todo lo que necesitan las personas. Así que eso es muy importante. Federalismo, recuerden entonces, independencia de las provincias, de las regiones, y centralismo es que está todo en un lugar específico, como en el caso de Chile, Santiago. Eso es muy importante. Otras cosas que se trataron de hacer acá, chiquillos, y que vienen de la mano de estas ideas de nación, es que, por ejemplo, hay un proyecto bolivariano que viene de la mano de Simón Bolívar. ¿Y qué es lo que quiere hacer Simón Bolívar? Es que quiere que toda América sea parte de un solo país. Como se ve en la imagen ahí, él quería que todo este continente americano fuera parte de un solo país. Principalmente lo trató de hacer con Panamá, Colombia y Venezuela, pero la idea después era ir anexando territorio de toda América y que formáramos todos juntos un solo país, ¿ya? Tuviéramos unidad entre todos. Eso finalmente no funcionó, chiquillos, sobre todo por las diferencias culturales que hay entre, no sé, Colombia y Chile, o Paraguay y Bolivia, o, o, no sé, cualquier otro país, o Ecuador y Argentina. No se pudo hacer que toda América Latina fuera un solo país. Ya también no sabemos si eso hubiera sido bueno o malo, porque probablemente no hubiera sido muy provechoso organizar tanto territorio en un solo gobierno. Yo creo que no hubiera funcionado. Pero estuvo esta idea y estuvo de la mano de Simón Bolívar. Y esta idea de nación y nacionalismo, chiquillos, eh, provocó muchas guerras. Muchas guerras también aparecieron con esta idea de nación, de Estado y de nacionalismo. Sin ir más lejos, nosotros los chilenos hemos tenido dos guerras con Perú y Bolivia. Tuvimos la guerra del Pacífico con ellos y antes habíamos tenido la guerra contra la Confederación. También tuvimos un par de conflictos con Argentina. Argentina tuvo guerra con Paraguay. Eh, también hubieron conflictos entre Bolivia y Perú. Han habido muchos conflictos en nuestro continente entre países vecinos y se dan principalmente por la disputa de algún territorio o de algún recurso que está cerca de las zonas límites. Eso es muy importante también que lo tengamos en cuenta, chiquillos. Hay un conflicto entre estas nuevas naciones. Surgen problemas por el nacionalismo, por creer que mi país es superior al de al lado. Y como es superior al de al lado, yo tengo derecho a ocupar ese país de al lado porque ellos son inferiores a mí. Eso es muy importante. Hay algo que no es muy conocido, pero en 1864, chiquillos, también gracias a este como especie de nacionalismo y de conformación de nuevos estados, es que en 1864 España intenta atacar a Chile, de hecho lo ataca al puerto de Valparaíso. Entonces también se dan algunas luchas y amenazas extranjeras, sobre todo para poder reconquistar algunos territorios. España siempre quiso volver a tener toda esta riqueza, todos estos territorios que ellos habían tenido antes de la independencia. Y de hecho en 1864 trataron de reconquistarlo y trataron de volver a esta zona. Eso es muy importante. Ya nos van quedando poquito.
Chiquillos, una nación y un estado se debe a varios factores. Uno de esos factores es, por ejemplo, para que haya un estado, tiene que haber personas. Obviamente, un estado no puede funcionar si no hay personas. Y si hay personas, también un estado tiene que funcionar donde hay un territorio. O sea, un estado tiene que tener personas, tiene que tener territorio, tiene que tener soberanía, es decir, ejercer el poder con esas personas y en ese territorio. ¿Cómo se materializa ese poder? Con el control de las fuerzas policiales o las fuerzas armadas dentro de ese territorio. Por eso que los carabineros son controlados por el Estado, porque ellos tienen que garantizar el poder. También tienen una soberanía, que es la materialización de los deberes y los derechos de las personas a través muchas veces de la democracia. Eso es muy importante. Entonces, si hay un Estado, tiene que haber un territorio, tienen que haber personas, tiene que haber un ejercicio del poder, también tiene que haber soberanía y tiene que haber democracia. Los estados actuales, la mayoría, tienen democracia, que es la elección de cargos públicos importantes. Un estado, chiquillo, se puede constituir por personas que tienen una lengua común, por personas que tienen una etnia común. Por ejemplo, no sé, pues supongamos que todos los mapuches son un país porque todos ellos descienden de un antepasado y de una cultura mapuche. También puede pasar por la religión incluso. Hay estados que se definen como estados porque todos los habitantes de ese territorio tienen la misma religión. Eh, Otros porque dicen tener una cultura en común. Y así hay distintos motivos por los que se pueden declarar los estados. Y eso es muy importante. Chiquillos, he hablado mucho y hoy día nadie ha dicho nada. Eso puede ser bueno o puede ser malo. A mí, en lo personal, no me gusta. Entonces, no sé si están quedando las cosas claras, si alguien tiene alguna duda, si estoy hablando muy rápido, si quieren tratar de repasar algún concepto. Es el momento de que ustedes vayan hablando y que me vayan diciendo qué cosas no les van quedando claras. Traten de decírmelo. ¿Alguien? ¿Algo que decir? ¿Algo que comentar? Ya me duele hasta la garganta de tanto que he hablado. Ah, están todos en silencio. Sí, no sé si eso es malo o es bueno. Ojalá que sea algo bueno. Y el chat tampoco hay ningún Sí, comentario. sí, sí, eso estaba mirando. Chiquillos, tienen que ustedes tratar de participar más en el aprendizaje. Sobre todo lo que yo trato de hacer no es venir yo a contarles y a vaciarles todo un conocimiento, sino que la idea de esto es que ustedes mismos vayan participando de las clases. Ah, ahí dijeron que no les gustaba hablar. Sí, pero la idea es que me vayan comentando. Ah, Franco, hola Franco. Eh, sí, la idea es que me vayan comentando porque así uno puede saber qué cosas entendieron bien o qué cosas entendieron mal. Claro. Si los conceptos que el profesor también explicó quedaron claros o no, porque dijo varios conceptos. Habló de nación, de Estado, de nacionalismo, Ajá, habló de federalismo, de independencia, centralismo. Entonces, ajá. hay varios conceptos que a lo mejor en alguno tengo dudas y es el momento de poder preguntar. Exactamente, esa es la idea. Y tampoco es la idea de llenarlos de, de conceptos, porque no puedo yo estarle hablando una hora y media, eh, y ustedes no participar, po, porque de eso no se trata también la educación. De hecho, hoy día estábamos hablando con la profesora Alejandra sobre eso, un texto sobre que en la interacción es donde más se aprende. Entonces, si ustedes no Exacto. hablan, no dicen lo que entendieron y lo que no podemos tener en claro eso.
Sí, la idea de estas clases es que ustedes despejen sus dudas y se vayan con los conceptos y las ideas súper claras. Y que puedan ser también parte del aporte del aprendizaje, chicos. Recuerden que para todos es difícil esta modalidad y tenemos que ir aprendiendo en conjunto. Sí. Sí, eso es lo que tenemos que hacer. Sí, ya, pero Ya, no hay- pero si no hay ninguna duda, chiquillos, yo les voy a dejar una tarea y se los voy a compartir ahora. Que ya que ustedes no me dijeron mucho sobre lo que entendieron o lo que no entendieron, de los conceptos vistos en esta sesión, y ojalá que le puedan sacar un pantallazo a esto, que lo escriban, de todo lo que vimos en esta sesión, ustedes tienen que realizar un mapa conceptual que contenga los siguientes: Estado, nación y nacionalismo, que fueron los tres conceptos fundamentales, ¿ya? ¿Cómo lo organizan y cómo lo hacen? Si quieren, hacen un mapa conceptual que englobe estos tres conceptos. Si quieren, hacen 3 mapas conceptuales, ¿ya? La idea es que ustedes se entiendan, que ustedes logren comprender en qué consiste cada uno de ellos y que me vayan mandando una fotito en estos días. No van a tener harto tiempo para hacerlo. Y además, junto con lo que hablamos aquí y con lo que ustedes puedan buscar en internet, pueden apoyarse en información que aparece en sus textos de historia entre la página 96 y la página 100. ¿Ya? Eso es muy importante. Entonces, la tarea va a ser esa, que ustedes logren realizar un mapa conceptual que tenga esos 3 conceptos fundamentales, ¿ya? Porque la idea es que ustedes los comprendan y que en un futuro, cuando ustedes vuelvan a ver esta materia, a lo mejor enfocada a otro tipo de cosas, en tercero o en cuarto de la universidad, estos conceptos ya los tengan súper claros y no sea tan problemático y digan, ¿y cuándo vimos esto? Entonces, si ustedes se organizan visualmente en un mapa conceptual, se les va a hacer mucho más fácil también comprender estos 3 conceptos. Y entre la página 96 y la 100 también aparecen las definiciones y las descripciones de estos 3 conceptos. Eso, ¿lo anotaron? Vayan anotándolo, chiquillos. Le saqué foto. ¿Te sacó foto? Ya, muy bien. Y le saqué foto. Pucha. Ya, ¿alguien más? ¿Alguien tiene alguna duda, chiquillos? ¿Alguna consulta? Yo por lo menos no, profe. Ya, gracias, María José. ¿Alguien más? ¿Algo que decir? ¿Anotaron todo eso? Y yo anoté ya. Qué bueno, qué bueno. Lo único, ven algo más. No, esto es lo último, pero si nadie tiene nada más que decir, chiquillos, espero ojalá una mayor participación la próxima clase. Fueron 7 estudiantes hoy día, ojalá que para la próxima seamos más. Y pierdan esa vergüenza de participar, de hablar. La idea es que esto vaya siendo en interacción entre todos nosotros. Vayan haciéndola. Así que eso, vamos a quedar hasta aquí hoy día. Si nadie más tiene nada que decir, envíenme la tarea. Muy buena la clase. Gracias, José. Envíenme la tarea al WhatsApp. Pueden enviarme un correo también. Y ahí yo les voy a ir comentando cuál de los conceptos tienen que repasar un poco más, cuál no. La idea es que vamos ahí haciendo un feedback entre lo que ustedes hicieron y lo que yo les pueda recomendar. Sí, le voy a dejar su número ahí en el chat. Lo estoy escribiendo, espérenme. Así que, chiquillos, ahí tienen que tratar de escribirme, de ir haciendo todas sus consultas.
En horario prudente, sí, por Sí, favor. en Esta horario grabación, prudente. ¿cuándo la sube, profe? Esta clase, miren, ¿Cuándo por la lo subir? general se suben las clases los días lunes, pero yo ya le mandé al profe las de la semana pasada, así que lo más probable es que esta esté en la web la próxima semana. ¿Y la tarea para cuándo? La tarea para cuándo tienen hasta antes de la próxima clase. Ah, dale. Están en el canal Pero, del ¿alcanzo a ver liceo. el video o no? ¿Alcanzo a ver el video o no? Sí, pues va a alcanzar a ver el video de nuevo. Dale, dale, dale. Porque esto yo creo que va a estar listo a más tardar el próximo lunes y ustedes de ese lunes van a tener una semana más para enviarme la tarea. La próxima clase es lunes 20, Sí, la próxima clase es el lunes 20. así que Entonces, alcanzan a ver el video. Este video va a estar a más tardar el lunes 13. La web es en el canal de YouTube del Liceo Politécnico Quintero. Y dice, Sí, en el canal del liceo están las clases. Ahí las pueden ir revisando. Así que eso, chiquillos. Quedamos hasta aquí. escucha, Quedamos hasta acá con la clase. Espero que estén bien, que se cuiden y que vamos mejorando la participación para las próximas clases, ¿ya? Un abrazo para los que estuvieron y gracias por también tener la responsabilidad de hacerlo, aunque sé que es su obligación, pero creo que también habla bien de ustedes si se conectan y ojalá que cada vez seamos más. Así es. Yo también me despido. Un abrazo para cada uno de ustedes. La profesora Alejandra del programa de integración. Chao, chiquillos, cuídense, que estén chau, chau. bien. Nos Chao, vemos. chao. Chao, chao, Chao. chao. Chao, Franco. Chau. Chao, Marco. Chao, Alonso, José. Chao, chao, cuídense. Chao, chao. Chao. Chao, Alonso.